Ok, lo que vamos a hacer, hermanos, es este pasaje de Primera de Samuel capítulo 13 y 14 que vamos a estudiar hoy, es una historia que está ligada, pero tiene dos grandes escenas, ¿ok? La primera escena va del capítulo 13, versículo 1, la primera escena hasta versículo 15. 13 del 1 al 15 es una primera escena. Y capítulo 13, versículo 16 hasta capítulo 14, versículo 46 es otra grande escena, ¿ok? Y las historias están unidas. Entonces, vamos a intentar eso. Trate de comenzar con la primera escena, los primeros 15 versículos. De nuevo, trate de pensar en esto. Acuérdese que de nuevo, hay historias que tienen una trama y cada escena tiene escenarios, tiene personajes y tiene alguna interacción, ¿ok? Entonces, trate de pensar en los primeros 15 versículos, el escenario, los personajes, la interacción, ¿ok? ¿Qué hay ahí? Si avanzan, entonces siga la otra parte, nada más que el otro escenario es un poquito más largo. No hay problema si quiere leerlo todo, ¿ok? Pero vamos a ir poco a poquito, ¿ok? Y yo lo que voy a hacer es, tiene de aquí hasta las 7, ¿ok? Para estudiar juntos, empezar. Y luego yo voy a comenzar y les voy a poner unos videos, porque aquí hay muchos lugares que a lo mejor viendo unos videitos nos vamos a poder entrar más aquí en el asunto que está pasando, ¿ok? Entonces, de nuevo, acuérdense, cada escena que tiene escenario, personajes y alguna interacción. La interacción puede ser diálogos, monólogos o puede ser cosas que están moviéndose, ¿se acuerda? Los personajes principales moviéndose, ¿ok? Entonces, les voy a dar de nuevo, tenemos hasta las 7 para que lean juntos, platiquen, discutan y entonces continuamos, ¿ok? Es Primera de Samuel capítulo 13 y 14, ¿ok? Adelante. Ok, tenemos aquí Primera de Samuel capítulo 13 y 14. Vamos a hacer, si es posible, la primera historia, pero voy a ir a la siguiente escenario porque tiene mucha relación. Ok, primer detalle, hermanos. No sé si notaron en su lectura, pero hay un detalle textual entre Reina Valera y otras versiones de la Biblia. Dice la Reina Valera, había ya reinado Saúl 1 año y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel. ¿Okay? Venimos, la escena anterior, ¿se acuerda? El capítulo 2 es Samuel el Grinch. ¿Se acuerda? ¿Por qué el capítulo 2 es Samuel el Grinch? Ok, ¿se acuerdan? Porque el capítulo 10 y 11, Dios le dio una gran victoria a Saúl, ¿sí o no? O sea, Dios le da una gran victoria a Saúl, el pueblo se alegra y dice, sí, arriba el rey, ¿verdad? Ganamos. Y entonces, le dice Samuel en el capítulo 12, vamos a Gilgal. Y aunque Dios le dio éxito, Dios seguía desagradado. ¿Por qué? Porque el pueblo seguía pensando que ¿qué? Que la victoria era por el rey. Exactamente. Y entonces se acuerda, ahora Samuel se pone muy en serio y les dice, aunque tengan éxito, Dios está desagradado. Aunque les haya dado victoria. Y prueba de eso, ¿se acuerdan? Es el tiempo de la cosecha. Va a llover. Y se les van a arruinar sus cosechas. A ver qué pasa con ustedes. ¿Se acuerdan? Ese es ese capítulo. Entonces, el pueblo se arrepiente. No habíamos visto eso. El pueblo dice, pues ya entendimos. Y termina ahí. Ahora, aquí de nuevo. Algunos creen que esta historia es inmediatamente. Y es lo que pasa con Reina Valera cuando lo tradujo. Pero hay otro texto hebreo y la Septuaginta, donde dice que Saúl tenía 30 años cuando subió al trono y reinó durante 42 años. Lo mismo la Biblia de las Américas, 30 años. Ahora, el punto de referencia es aquí en Hechos capítulo 3, 21.
Dice Hechos 3:21, luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Judá, por 40 años. Entonces, parece ser de nuevo que esta escena es al comienzo, ¿verdad? Según Reina Valera, al comienzo de su reinado, o ya, hermanos, en una edad avanzada. ¿Por qué? ¿Por qué en una edad avanzada? Porque aquí aparece uno de sus hijos, Jonatán, y Jonatán ya es apto para la guerra. Entonces, ¿cuántos años tenía Jonatán? ¿Verdad? ¿Cuántos años tenía Jonatán que ya era apto para la guerra? ¿Y cuántos años tenía Saúl? Entonces, si Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar, ¿cuántos años tenía Jonatán? Y bueno, ahí es donde de nuevo, donde jugamos con este asunto de la edad. Algunos piensan que en esta escena Saúl tenía 40. Hay unos que piensan que Saúl tenía 60 años o sea, ya había pasado por lo menos a lo mejor unos 10, ¿verdad? 20 de su... Casi, hermano, sí. Tenía el mismo año como David, porque eran unos vivos. Jonatán y David, sí, son entonces contemporáneos, ¿se acuerda? Aquí hay un comentario, dice en la traducción viviente, Saúl tenía 30 años. Y un comentario dice, así aparecen unos cuantos manuscritos griegos. El número no se encuentra en el hebreo. Y entonces, bueno, todo para decir, porque la edad, hermanos, es importante aquí. Luego dice aquí el texto, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, por eso le di el mapa, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. ¿Okay? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Parece que hay una guerra. De nuevo, si quiere, busque donde dice Saúl provoca a los filisteos. Ahí está Micmas, ¿verdad? Ahí está Micmas. Más abajito está, ¿verdad? Por ahí, Gibea. ¿Ok? Ahí es donde está entonces dice, y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, y hizo Saúl tocar trompeta por todo el país. Oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. ¿Ok? Ahora, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Mire dónde está, ¿verdad? ¿Dónde está Gilgal? Entonces, hermanos, ahora, quiero que note algo. No dice el texto que los filisteos andaban ahí provocando y juzgando. ¿Quién comienza esta escena? ¿Quién comienza este punto? Saúl. Ahora, hermanos, ¿se acuerda cuántas personas de Israel tuvo en el capítulo 10 y 11? ¿Cuántas personas de Israel fueron a la guerra en el capítulo 10 y 11? No. Bueno, dijimos, ok, note aquí, vamos a ir aquí, 10 y 11. Ok, mira, dice 300,000 y 30,000 de los hombres de Judá. ¿Ok? Ok, acuérdese, en la guerra pasada, no hombre, hermanos, eran como el Estadio Azteca, ¿verdad? Ok. Ahora, en esta, capítulo 13 y 14, son 3,000. 2,000 con Saúl y 1,000 con Jonatán. ¿Ok? Y dice aquí, y envía al resto del pueblo a sus ¿qué? A sus tiendas. ¿Por qué? Porque iba a ser fácil arreglar eso. Ahora, ¿por qué es legítimo pensar eso? Porque la guerra pasada tuvo un ejército muy grande. ¿Okay? Entonces, ¿qué piensa Saúl? Vamos a probar aquí. Y él es el que comienza esta guerra contra los filisteos, ¿sí o no? Y Jonatán ataca a los filisteos. Ahora, hermanos, mire aquí. Ahora, pregunta, ¿quién es el personaje aquí? Acuérdate. ¿Qué personajes vemos aquí?
¿Qué personajes vemos en esta primera escena? Saúl, Jonatán, Samuel, ok, el paje de armas. Ahora, muy interesante, hermanos. Acuérdense que vemos protagonistas, antagonistas, secundarios. Jonatán es un secundario porque aquí en esta primera escena no habla nada. ¿Ok? El paje de armas no habla. ¿Quiénes hablan? Saúl. Pero también hay otros personajes aquí que se repiten varias veces. ¿Qué palabra se repite varias veces? Micmas, sí, los lugares. Pero hablando de personajes, hay unos ahí que se mencionan y que creo que son importantes para la historia. Ok, bueno, los filisteos sí, pero se menciona, más que los filisteos se menciona ¿qué? El pueblo de Israel. El pueblo. Ahora, ¿por qué el pueblo es importante? Quiero que note esto. Hermanos, en mi opinión, y ahorita a lo mejor, el pueblo es el antagonista de esta historia. ¿Por qué el pueblo es el antagonista de esta historia? Ok, de nuevo, esta guerra la empieza Saúl, ¿sí o no? Sí. Y manda, ok, ocupo de 3,000 nada más, 2 conmigo y 1 con mi hijo y vámonos recio. ¿Ok? Ahora, dice aquí, entonces los filisteos se juntaron a pelear contra Israel. Ahora, hermanos, miren aquí, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Hermanos, ¿cómo respondieron los filisteos? Cada carro traía varios arriba. Ok, piénselo, hermano, nada más. Vamos a dejárselo barato. 30,000 carros, pues por lo menos un chofer. 6,000 hombres de a caballo, por lo menos un jinete. Ahí ya son 36,000. ¿Contra qué? Ok, ahí, hermanos. Y desarmados. Esa es la otra. Porque también aquí, como estuve leyendo, los filisteos fueron astutos. Sí, sí. Fueron astutos. Y Saúl se confió y no les tomó atención, como ya los había derrotado. Pero estos se fueron creciendo. ¿Cómo? Como no había guerreros en Israel y los de estos los filisteos tenían, cobraban ciclo por cada... Ahora, por eso le digo que las dos historias están unidas, ¿sí o no? Las dos historias o las dos escenas están unidas. También los filisteos tenían mejor arma. ¿Sí? Porque los Saúl y otras tenían bronce que... ¿Sí? Armas que no estaban fuertes. Ok, ahora, ahí va. Entonces, los filisteos responden con, hermanos, le triplican, cuatriplican la cantidad. Ahora, mire lo que pasa. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galad. Hermanos, ¿se da cuenta dónde está Gad y Galad? Aquí estaban y se fueron, ¿qué? Patitas, ¿para qué te quiero? Se fueron hasta el otro lado donde dice Gad y Gilead. Esos son los lugares, Gad y Galad. O sea, hermanos, ahora, hermanos, el texto dice más adelante, ¿cuántos quedaron con Saúl? 600. Y aquí dice 600, pero acá dice, ¿cómo 600? Hermanos, ¿cuántos tenía? Tenía 2,000. Y de los 2,000, ¿qué le quedaban? 600. ¿Dónde se fueron los demás? Huyeron, hermanos. Ahora, hermanos, ok, ahora piénselo, porque venimos de la historia del éxito, ¿no? No venimos de una victoria grande. Este es el rey. Este es nuestro rey. Ahora,
Pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Ahora, hermanos, mire toda, por eso le digo por qué creo que el pueblo es el antagonista. Se describe al pueblo. Todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. Y otra vez, mire otra descripción. Y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Mire sus respuestas. Porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces, ahí me impacta donde dice, pues, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Y acá dice, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada. ok. Ahora, Josi, equipo de allá, porque no han participado, y equipo de verdad. A ver, el equipo de allá anda muy silencioso. Si quieren mandar a Ana, está bien. Ok. Ahora, ¿cómo debemos interpretar aquí estas palabras y las acciones de Saúl? Estaba leyendo yo un comentario que comparaba la pregunta de Samuel, de qué has hecho, con la pregunta de Dios hacia Adán y Eva cuando pecaron. Y también estaba mencionando que, bueno, que básicamente animaba a Saúl a confesarse y arrepentirse, pero no se ve la respuesta que da. Le está echando la culpa al pueblo, le está echando la culpa a Samuel incluso, y por último a la circunstancia. Como decía el hermano, la circunstancia lo estaba obligando a él a adelantar el sacrificio. ¿Escucharon eso? Es que las circunstancias, mira, el pueblo se me está desertando. Tú me abandonaste. ¿Cómo venías? Y luego ve, mira, nos alcanzas a ver. Algo se tiene que hacer. Acuérdate, no he implorado el favor de Jehová. Ya hemos visto eso, ¿se acuerdan? Sí. El pueblo, ay, ¿sí o no? Ahorita vamos a invocar a Dios otra vez, ¿verdad? Y entonces, y eso, en lugar de decirme, en lugar de tener esa cara, aplausos me deberías de dar. ¿Para qué le dice? Noten lo que le dice Samuel. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino de Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gaba de Benjamín, y Saúl contó a la gente que se hallaba con él como ¿qué? 600 hombres. Y ahí termina esa escena. Ahora, hermanos, les pregunto lo del hermano Ortega, ¿qué equipo de allá? ¿Por qué Samuel les dice locamente has hecho? Porque si suele hacer lo que no. ¿Ok? Ahora, ¿cómo saben eso? Por la noción que tenía Samuel sobre su persona, y que inclusive él lo decía por lo menos. ¿Ok? ¿No? Por mandatos que ya se habían dado sobre los sacrificios. Sí. Pero ¿cómo saben que hizo algo que no debería haber hecho? ¿Cómo sabemos qué? Que había hecho algo que no debería haber hecho. ¿Por qué? Es que quiero que vean aquí.
en segunda de Samuel dice la Biblia, cuando David trae el arca, dice, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en lugar en medio de una tienda, y David la había levantado y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Es lo que estaba hablando con mi hermana. Y luego, espérame, déjame terminar. Y luego al final de Samuel dice, y edificó a David allí un altar y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. El problema no es que ofreció holocausto. No. Era el corazón. Ahora, hay un detalle, hermanos, que está en el texto en la siguiente historia. Sí, de nuevo, no es el problema del holocausto, porque David también lo hizo. El problema es que sí nos da el texto una pista de qué trató de hacer. O sea, no hay nada de malo en ofrecer holocaustos, David lo hizo. El problema es que ¿qué? Que probablemente quiso de nuevo hacer el trabajo que estaba exclusivamente guardado para sacerdotes. ¿Cómo sabemos eso? Tiene algo así que Porque estaba Dios considerado. busca a estas personas, inclusive cuando nos manda a Samuel y se junta Saúl profeta. No, usted, bueno, no sé cuántos llegaron, pero yo escuché que ustedes leyeron más adelante la historia. ¿Qué había ahí? ¿Qué había ahí en la siguiente historia? ¿Qué estaba? ¿Qué mobiliario sagrado estaba ahí? El arca. Otra vez, ¿se acuerdan? Otra vez trajeron el arca. Y había sacerdotes. Y había sacerdotes. Como veo el contraste entre Saúl y Jonatán o Jonatán. Como digo, vente. Dios puede salvar con mucho. Pero el sacrificio tiene que ser de los sacerdotes. Ahora, ¿pero por qué? Porque el arca está presente. O sea, hermanos, el otro, de nuevo, en la siguiente escena nos dice, o sea, el problema no es ofrecer holocaustos, el problema es que el arca estaba presente. Y cuando el arca estaba presente, Dios es muy estricto con eso. Primero, ¿por qué está el arca presente? ¿Quién no entiende otra vez que el arca no los va a salvar por ser el arca? Pero otra vez, esto es gente supersticiosa. Es que si nos echamos la oración de la mañana, es que si traemos verdad esto, es que si el pastor me firma mi Biblia, ya estoy protegido. Y somos supersticiosos, y de nuevo tienen el arca ahí. Y había sacerdotes. Y había sacerdotes. Aquí dice 14:19. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl, cuando vio el desastre que estaba haciendo, que Jonatán lo inició, dice, hablaba Saúl, pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. Exactamente. Ahora, ¿por qué el sacerdote está ofreciendo holocausto? ¿Por qué otra vez lo está ofreciendo él? Porque dice usted que estaba ahí el arca. Porque ya lo habían regañado. Además, No, Samuel le dijo, locamente has hecho. Y de nuevo, hermanos, ¿se acuerdan? El capítulo 12 del Grinch otra vez. Dios les dijo, si ustedes y su pueblo no me obedecen, está mal. Necesitan entender que es obediencia a lo que yo quiero. Obediencia a lo que yo quiero. No guardaron los mandamientos. Exactamente, y es lo que dice, locamente has hecho. Ahora, hermanos, aquí está el punto. ¿Y por qué digo que está la pedrada? ¿Cuál es la razón por qué este hombre está desobedeciendo? ¿cuál es la razón? Se enalteció. ¿Cuál es la razón por qué este hombre está desobedeciendo? Porque se estaba desertando a los soldados. ¿Eh? Y estaba desertando el pueblo. Con café. Pero se enalteció también, pues, se ensoberbeció. Sí, ahora, pero Acá dice la nueva versión viviente, el mismo
un pasaje que leí acá, pero mientras Saúl hablaba con el sacerdote, la confusión en el campamento de los filisteos era cada vez más fuerte. Entonces Saúl le dijo al sacerdote: no importa, vamos ya. Ahora, creo que la segunda escena muestra más ese asunto de soberbia, pero creo que esta primera escena, en la segunda escena, hermano Guillermo, yo estoy de acuerdo que fue, pero en esta primera escena muestra a un Saúl que presionado. Ahora, irónicamente dice el texto, cuando Saúl está ofreciendo sacrificios, así, está ofreciendo el sacrificio y todo esto. Imagínate, lo agarró con las manos en la masa. En la vaca. Pero también siendo evidencia de que él era muy supersticioso, porque realmente no estaba poniendo la fe en Dios, sino en las cosas. Y de nuevo, ahora, ¿por qué podemos saber eso? Acuérdense, porque ya tenemos mucho contexto. O sea, ya el libro ya nos ha dado mucho contexto de este asunto. ¿Por qué? Porque está actuando como el pueblo. Así es. ¿Y se acuerdan? El pueblo quería como las demás naciones. Aquí está. No quería que un rey como para que peleara sus guerras. Aquí está. Y no queríamos, aquí está. Esto es lo que tienen. Esto es lo que tienen. Y aquí en el 14:15, como después de que Jonatán se aventó y tembló la tierra, fue que obró Dios y se empezaron a matar unos a otros. Sí. Ahora, no vamos a ir a esa historia, hermano Guillermo. Usted quiere ir a la otra historia, pero manténgase en esta. Yo sé que la otra está buena. Entonces, hermanos, aquí el punto, de nuevo. ¿Por qué está desobedeciendo? Y creo que ese es el punto importante. ¿Por qué está desobedeciendo? Por supersticioso, por miedoso, por Dios. Ahora, hermanos, y de nuevo, y aquí está la pedrada para mí. Yo soy el rey. Por desesperado. Hermanos, hermanos, un comentario dice: 2 horas más, 1 hora más, y hubiera tenido el reino. Perdió el reino por no esperar 2 horas más. Y es un decir, pastor, porque en realidad no pierde por ser supersticioso y miedoso y no esperar en Dios, que realmente era, tengo que esperar a este hombre hasta que llegue. Ahora, y no creyó. Exactamente. Entonces, ahora de nuevo, es este rey el que este rey los representa. Y está buscando, ahora hermanos, y por eso les preguntaba, ¿cómo interpretamos sus palabras? Porque le está diciendo, locamente has hecho y todo eso. Y entonces él no es qué. No, le he dicho, ¿qué has hecho? O sea, Samuel viene y le dice, ¿qué has hecho? Y era su oportunidad ¿para qué? Para que tú fueras Arrepentirse. Pero en algún momento mostró arrepentimiento. Era su oportunidad para... Pero en ningún momento muestra arrepentimiento. No, vieras lo que es trabajo estar aquí. Vieras. Viera, tú primero me dijiste y no llegas. Hermano, pero Saúl sí se arrepintió. Él se arrepintió y le pedía a Samuel, acompáñame, dijo, para que me ahorre. Pero esa es la última historia. Esa es la historia, hermana, de su final. Pero era para que el pueblo lo honrara. Ahora, hermanos, y bueno, ya los spoileé. Y bueno, ya los spoileé. Una de las cosas que David sí tuvo y nunca se ve en Saúl es arrepentimiento y sumisión. Hermanos, porque los dos hicieron grandes regazones. Por eso te digo que hay muchos paralelos entre Saúl y David. Y los dos hicieron grandes regazones, hermanos. Pero algo que nunca vemos en Saúl es arrepentimiento. Y de nuevo, recuerdo el tema de Samuel. Acuérdense, Dios humilla al orgulloso y exalta al humilde. O en las palabras de Samuel, yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, hermanos, de nuevo, en esta primera, de nuevo, esta es la primera de 3 eventos donde está la caída de Saúl. Ahora, hermanos,
No es no es como que Dios lo obligó a caer. Pero de nuevo, y acuérdese, estamos leyendo estas historias y nos ha dado muchos detalles. ¿Para qué? Porque un día va a llegar este hombre y nosotros vamos, él no era así. Él no era así. Él no era así. Pero se volvió así. De nuevo, por orgullosos. Sí, Dios está buscando un varón conforme a su corazón, como David. Por ejemplo, así como este faraón tuvo oportunidad de arrepentirse, dicen pues que como Dios ya tiene la predestinación, ya conoce, tiene todo de presente, de pasado a futuro completo, está viendo. Él sabía la acción que iba a tomar, pero también Saúl podía haberse arrepentido, pero no quiso seguir montado en su macho, como dicen acá. Exactamente, hermanos. Y de nuevo, ¿qué es la aplicación para nosotros? Hermanos, las circunstancias, ni la desesperación, ni la gente alrededor es una excusa válida para desobedecer a Dios. Hermanos, la gente nos presiona. Las circunstancias nos presionan. ¿Sí o no? Y nunca van a ser una excusa válida para desobedecer a Dios. Porque y podemos tener esa actitud de ¿qué? De Saúl. Que me den las gracias. A ver, los quiero ver a ustedes. Y de nuevo, hermanos, nos enseña mucho del carácter de Dios, hermanos. De nuevo, hermanos, que Dios es más agradado por la obediencia. Por eso, y la hermana Amanda se saltó hasta la tercera historia, la última y final, donde Dios le va a decir, ¿verdad? Se complace tanto Jehová en los sacrificios, y en que se obedezca la palabra de Jehová. Y Saúl estaba queriendo ser enaltecido delante del pueblo después de haber hecho su relación. ¿Sí? Eso era lo que Exactamente, hermanos. pedía. ¿Sí? ¿Hermana de Rosita? Sí, en un comentario que me llamó mucho la atención en el 13:12, que ahí Saúl había reconocido que él no estaba buscando hacer la voluntad de Dios, y yo no he buscado, dice, también en el versículo 12, Ajá. y yo no he implorado, dice, el favor de Jehová. Y muchas veces así estamos en la aplicación, como que ya está más fuerte, ¿verdad? Ahora, pero lo está diciendo en qué sentido, hermana Rosita. Justificándose, pero así estamos mucho todavía hoy la gente. Pero Justificamos, reconocemos que estamos mal y que necesitamos la ayuda de Dios, pero no la estamos. ahora, pero acuérdese que esas palabras las está dando en sentido de ¿qué? De superstición. Mira, no lo hemos invocado. ¿Necesitamos qué? El sacrificio. Es que Dios no se va a activar. Mira, Dios no se va a activar sino que si no le aventamos un sacrificio. Le hacía falta fe, Ahora, confianza. hermanos, no es lo que muchos piensan, es que no le predicamos. ¿O no? No leímos la Biblia. Es que noche ofrenda el domingo, de seguro, por eso no activé al Señor. Hermano, esto es lo que predican el evangelio y la prosperidad. Oye, hermano, dicen que los incas, cuando un gobernante fallaba, lo echaban al volcán. Imagínense que estaríamos sin gobernante. No, hermano. Bueno, pero esa ya es otra historia, ¿no? Entonces, hermanos, de nuevo, esta es la primera de varias, donde Dios de nuevo le va a recordar a su rey. Lo más importante es que me obedezcas. Hermanos, y de nuevo, creo que por eso le digo que Dios me aventó la pedradona, así como que, ¿qué? Josué, espera, porque no hay circunstancia y no hay personas que sean algo para desobedecer. Para desobedecer. Que esperas 7 días y no es como. Sí, exactamente. Entonces, Y también pues aquí desde el uno como confió en la derrota que les había dado, se creció y lo dejó ser, y aquellos fueron creciendo. exactamente. Quisieron tener armas y todo.
Porque él era rey, se le fue en la cabeza. Y él pensaba que él estaba en control. Exactamente. Igual rey que haga su estrategia de guerra. Exactamente. Entonces, pero ya vamos a continuar con esa historia. Bien, hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Para mí, en verdad, cuando estaba repasando esto, en medio de las circunstancias que estamos viviendo, para mí fue de mucha... Dios, tú me hablaste muy específicamente. Ayúdanos a esperar en ti. Y como dije, a confiar en ti. No esperar en los hombres, no esperar en su buena voluntad, sino en el Dios, el único Dios vivo y verdadero. Ayúdanos a confiar en ti. Y lo mismo, Señor, ayúdanos de nuevo. Creo que lo que también hemos estado viendo en Isaías, Señor, nos invita constantemente a pensar que lo más importante no es demostrarle a las personas que te amamos, sino demostrarte a ti por medio de la obediencia. Y Señor, de nuevo, no nos permitas caer en la trampa de ser cristianos de eventos, de servicios y de cultos. Ayúdanos a ser cristianos siempre, especialmente cuando nadie nos ve, especialmente cuando no hay hermanos alrededor. Ayúdanos, Padre, por favor. Bendícenos. Te lo suplico. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a recoger nuestras ofrendas. De nuevo les recuerdo ir pensando en esto, hermanos, para el domingo. Piensa en esto de nuevo. Ay, voy a poner